En Credicorp Capital S.A., sociedad administradora de fondos, queremos potenciar sus inversiones y junto a nuestro equipo de expertos, construir la mejor estrategia según su perfil de riesgo y metas de inversión. Somos los líderes del mercado peruano, gestionando más de 12.000 millones de soles en saldos administrados. Contamos con más de 26 años de experiencia y nuestro equipo, especialista en inversiones, cuenta con todo el conocimiento necesario para analizar los mercados globales y encontrar las mejores oportunidades de inversión para usted. Nuestras estrategias le permitirán diversificar sus inversiones en distintos mercados, sectores y emisores, para eliminar así el riesgo de concentración. ¿Qué espera para invertir y comenzar a rentabilizar su capital? Invierta con tranquilidad y cuente con el respaldo de los líderes del mercado. Credicorp Capital S.A., sociedad administradora de fondos, aliados potenciando sus decisiones. En Credicorp Capital S.A., sociedad administradora de fondos, queremos potenciar sus inversiones y junto a nuestro equipo de expertos, construir la mejor estrategia según su perfil de riesgo y metas de inversión. Somos los líderes del mercado peruano, gestionando más de 12.000 millones de soles en saldos administrados. Contamos con más de 26 años de experiencia y nuestro equipo, especialista en inversiones, cuenta con todo el conocimiento necesario para analizar los mercados globales y encontrar las mejores oportunidades de inversión para usted. Nuestras estrategias le permitirán diversificar sus inversiones en distintos mercados, sectores y emisores, para eliminar así el riesgo de concentración. ¿Qué espera para invertir y comenzar a rentabilizar su capital? Invierta con tranquilidad y cuente con el respaldo de los líderes del mercado. Credicorp Capital S.A., sociedad administradora de fondos, aliados potenciando sus decisiones. Muy buenos días a todos. Quiero comenzar agradeciéndoles por acompañarnos el día de hoy. Mi nombre es Yasmín Magán, asociada de asesoría para Enalta, y en nombre de todo el equipo les damos la más cordial bienvenida a nuestro webinar titulado Fondos mutuos dedicados, oportunidades de inversión y perspectivas, en el que revisaremos el contexto actual y las recomendaciones de inversión respecto a sus fondos mutuos. Para lograr una mejor explicación, la presentación estará a cargo de la especialista Cristel Miranda, vicepresidente de Productos de Inversión de Credicorp Capital Servicios Financieros S.A., y Rocío Coloma, gerente general de Credicorp Capital S.A. SAF, quienes cuentan con varios años de experiencia en el manejo de fondos mutuos. Algunas observaciones adicionales para tomar en cuenta durante el webinar. Todos los asistentes se encuentran con el micrófono apagado para poder tener una presentación más clara. Ningún participante podrá colocar su cámara ni compartir documentos por temas de seguridad. Todas las preguntas serán leídas y respondidas al finalizar las presentaciones. Para hacer una pregunta, usted deberá escribirla en el icono Preguntas y Respuestas que aparece en la parte inferior de su pantalla. Al finalizar el webinar, se les abrirá un pop-up o ventana con una breve encuesta que les pedimos por favor la contesten, ya que nos ayudará a mejorar y traerles temas de su interés en los próximos webinars. Antes de iniciar la presentación, le doy el pase a Rocío Coloma, quien quiere darnos unas palabras de bienvenida. Rocío. Gracias, Yasmín. Buenos días a todos. Este es el segundo webinar que estamos haciendo en el año. Estamos nosotros trabajando en un cronograma de webinars a lo largo del año. La idea es hacer 1 o 2 por mes, donde vamos a estar invitándolos a participar, ya sea para informarlos sobre temas de mercados, tendencias, o para informarles sobre distintas alternativas de inversión que podrían calzar muy bien con los portafolios que ustedes manejan, ¿no? En esta oportunidad, Cristel nos va a comentar sobre 5 estrategias de fondos dedicados. Son fondos más de largo plazo y bueno, vamos a entrar ahora a cada uno de ellos en detalle para conocer un poco más de esta información. Muchas gracias, bienvenidos a todos. Cris, si empezamos con la presentación. Listo, muchas gracias. Yasmín, ¿me ayudas con esto? Ahí está, recién ya logró ver la lámina. Ok, sí.
Antes de comenzar, quisiera compartir con ustedes algunos temas súper importantes antes de invertir. Es muy importante que todos tengamos claro cuál es nuestro perfil de inversión. Para ello contaremos con una breve encuesta con preguntas relacionadas a nuestro objetivo de inversión. Por ejemplo, puede ser que yo quiera tener ingresos corrientes, preservar mi capital, apreciación de capital, especulación. También preguntas relacionadas a nuestras necesidades. ¿Para qué queremos invertir? Quiero invertir para mis estudios, para un emprendimiento, para comprar un inmueble, para mi jubilación, para un viaje. Y también muy importante tener claro cuál es mi horizonte de inversión. Si tengo horizonte de inversión de corto, mediano, largo plazo para mis inversiones y por supuesto en qué moneda deseo invertir. Nosotros manejamos perfiles de inversión desde el más conservador al más agresivo, siendo el perfil conservador el que representa a un cliente que es totalmente adverso al riesgo, que prioriza ante todo la preservación de su capital y acepta retornos bajos con tal de estar tranquilo, de tener menores fluctuaciones o casi nada de fluctuaciones en su portafolio. En el otro extremo tenemos un perfil agresivo, un cliente que es amante del riesgo, que quiere ver continuamente crecer su capital y que está dispuesto a aceptar una alta volatilidad en sus inversiones con tal de obtener retornos altos. Cada uno de estos perfiles de inversión tienen una especie de mezcla ideal de categorías de activos que aseguran la diversificación de su portafolio. Y con en función a esta mezcla es que nosotros les sugerimos un portafolio. Para crear este portafolio contamos con diferentes vehículos, como por ejemplo bonos directos, acciones directos, productos estructurados, ETFs alternativos y por supuesto fondos de gestión activa, entre los cuales están los fondos dedicados que el día de hoy Cristel nos va a presentar. Sin más, le doy el pase a Cristel para que inicie la presentación. Ahora sí, gracias Yasmín. Bueno, buenos días a todos. Voy a empezar de manera diferente. Yo no sé si hay algunos de los clientes que están hoy día conectados, que se han conectado a las sesiones anteriores. Creo que venido, como dijo Rocío, hemos venido haciendo varias sesiones ya de esto. Hoy empiezo de manera distinta, porque quiero resaltar este gráfico que en verdad refleja un poco la manera como nosotros pensamos, ¿no? Inicialmente vamos observando el mercado, no sabemos cuándo entrar, vemos que sube, decimos mejor compro después, y de pronto decido comprar, ¿no? Y compro y mis fondos o mi inversión empieza a subir. Uy, qué buena decisión tomé, ¿no? Felizmente no esperé tanto, voy a aumentar mi posición. Y luego viene la volatilidad, que es lo que está como que en este tramo del 2018 más o menos, donde viene cierta volatilidad, ciertas correcciones, decido vender mi inversión, ha pasado solamente, si se fijan, 1 año y medio máximo entre mi punto de compra y mi punto de venta. Y bueno, y como sigue cayendo el mercado, dije, uy, qué buena decisión que he tomado por haber vendido todo. Sin embargo, los mercados empiezan a subir rápidamente y como se dan cuenta, no te esperan. O sea, la caída que se da de forma quizás un poquito más paulatina no es equivalente a la forma como se da la subida. Normalmente a veces los rebotes pueden ser muy agresivos y no te dan el tiempo de subirte al mercado para participar de ese rally, digámoslo así, ¿no? Entonces me quedo un poco como ya en el aire, ¿qué hago? ¿No? Después otra vez volatilidad, etcétera. Entonces, el mensaje aquí es que a lo largo del tiempo suelen ocurrir muchísimos eventos de liquidez. El mercado no es un movimiento lineal hacia arriba, sino que por el contrario es un camino con muchísimas fluctuaciones, porque ustedes han visto, todo el tiempo tenemos un tema nuevo. Ayer fue la guerra comercial entre China y Estados Unidos, hoy tenemos este tema de la guerra entre Ucrania y Rusia, ¿no? Un tema geopolítico mayor, y sin mencionar todo el tema de las presiones inflacionarias, el alza de tasas de interés, el empleo, que está ahorita muy bien, etc. Entonces, como que siempre van a haber digamos, temas en el mercado que van a impulsar esta volatilidad que existe y que ustedes lo están viendo acá. Esto, de hecho, es un caso real, es un índice de un caso real. Entonces, el mensaje es, si es que yo me hubiese
Si es que yo hubiese realmente comprado y vendido en estos 18 meses, mi retorno hubiese sido de 13.47%. Si yo hubiese entrado de punta a punta, digamos, hubiese entrado acá antes de quedarme observando el mercado, etcétera, y me hubiese mantenido hasta el final, incluso en esos periodos de corrección del mercado donde parecían que las cosas no pintaban nada bien, mi rentabilidad hubiese sido de 49%. Entonces, totalmente superior a lo que hubiese tenido en un primer caso, y eso es reflejo principalmente de que una inversión de largo plazo pesa mucho más que cualquier volatilidad que pueda existir en el largo plazo. Entonces, cuando uno invierte, tiene que tener la disciplina de poder mantenerse en el largo plazo, de saber, como dijo Yasmín, que la decisión de portafolio que voy a tomar es coherente con mis objetivos. Si yo voy a necesitar este capital en 6 meses o en un año, probablemente este no sea el producto para ustedes. Pero si yo este capital lo quiero, digamos, como un ahorro, de repente tengo un plan de largo plazo, de repente tengo hijos y quiero ahorrarlos para un proyecto específico, de repente tengo unos estudios que me quiero pagar de acá a unos años, etcétera. Entonces, este sí es el producto adecuado porque por lo menos voy a tener el producto 3 años, ¿no? Es la idea. ¿Pueden salir antes? Por supuesto, pero el horizonte de inversión es de 3 años. Ahora sí, pasamos a los beneficios, que esta lámina sí es un poquito conocida, voy a pasarla rápido porque creo que hoy tenemos varios productos y quiero que alcancemos a cubrir todos. Son 4 grandes beneficios. Profesionales de inversión, acceso a profesionales de inversión a través de los fondos mutuos, y con esto me refiero a todos los gestores internacionales con los cuales nosotros tenemos relación y que tienen pues una base de investigación, de research, que hacen diariamente, es decir, viven y hacen únicamente este tipo de inversiones o los tipos de estrategias que ellos gestionan. Generación de ideas propias, ¿no? Digamos, organización que ellos tienen les permite acceder a información del mercado súper, digamos, selectiva, poder correr modelos cuantitativos, poder examinar los fundamentos de las compañías y de esa manera poder decidir si la compañía vale la pena para invertir o no. Esta generación de ideas, si es que se da de una manera correcta, disciplinada, nos genera esos resultados atractivos que básicamente lo que nosotros buscamos en esos fondos mutuos es lo que se conoce como alfa. ¿Qué es el alfa? Es el exceso de retorno por encima del mercado. Entonces, imaginemos el índice S&P 500, que ustedes pueden comprar un ETF, que es el SPY, el SPY, ¿ya? Y tienen el fondo que nosotros tenemos, que es el Acciones de Estados Unidos. Lo que nosotros buscamos es que el fondo de acciones de Estados Unidos sea superior a la rentabilidad que te puede dar el índice de acciones de Estados Unidos. ¿Cómo? Porque el índice de acciones de Estados Unidos te da acceso al mercado de Estados Unidos, las 500 compañías más grandes. El fondo no te va a dar acceso a las 500 compañías más grandes, sino que te va a dar acceso a las 50 o 60 compañías que el gestor cree que son las más relevantes, las que tienen más potencial de desarrollo, mejores prospectos de crecimiento, etc. Y eso, si se materializa esa tesis de inversión sobre esas compañías, entonces se va a manifestar, se va a materializar, digamos, este exceso de retorno por encima del mercado. Y finalmente, el tema de la reducción de riesgos. El hecho de hacerlo de la mano de un gestor internacional nos permite acceder a múltiples ideas de inversión, y no solo una, como lo haríamos de repente nosotros por nuestra cuenta, si nos ponemos a invertir en Apple, en Microsoft, en Alphabet, que porque son las más conocidas, etc. De todas maneras tenemos un riesgo porque no sabemos si estamos entrando en el momento correcto, no tenemos suficiente información para saber cuándo salir, porque no nos dedicamos, digamos, a eso, ¿no? Pero hay un equipo que sí lo hace, que son esos profesionales de inversión que ya les comenté, y eso nos va a ayudar a acceder de forma diversificada y a la vez selectiva a mercados específicos del mercado de capitales global. ¿Cómo lo hacemos en Credit Corp Capital? Esto ya muchos de ustedes lo saben, es un fondo dedicado, es un fondo de fondos que nosotros le llamamos fondos dedicados, que está custodiado en Perú. Este fondo dedicado compra cuotas de participación de un fondo internacional que nosotros hemos recomendado, y es un fondo de alta convicción. Toda la plataforma o gran parte de la plataforma que nosotros tenemos en el exterior para clientes de la banca privada, por ejemplo, los hemos de alguna forma traído al Perú bajo esta estructura de fondos para que los inversionistas que tienen su capital dentro de Perú puedan también acceder a este tipo de inversiones globales, pero con una eficiencia que es súper importante, que es la eficiencia tributaria. Es decir, las ganancias generadas por este tipo de inversiones, por este fondo de fondos,
van a tributar un 5% sobre las ganancias, en comparación a ese mismo fondo subyacente de la estructura, si lo compramos en el exterior, que tributa 30% sobre las ganancias. Entonces estamos hablando de una eficiencia súper grande en materia tributaria, es decir, no es necesario, digamos, salir disparados del mercado local, en realidad, porque perdemos muchos beneficios, y yo creo que en realidad el riesgo del subyacente de la inversión es internacional, estamos finalmente expuestos a riesgos de inversiones internacionales, ¿no? ¿Qué otros beneficios tenemos? Es que esos productos son bastante accesibles. De hecho, hemos hecho un esfuerzo por bajar el mínimo de inversión de $1000 a $100, es decir, súper accesible para poder empezar, darnos el inicio, digamos, en este tipo de inversiones. Y finalmente, que bueno, contamos con un equipo de selección de fondos que está detrás de todas estas recomendaciones, que hace los due diligence a nivel cuantitativo, a nivel cualitativo, que son especializados en esto, que tienen más de 300 reuniones al año con distintos gestores del mercado, y que finalmente yo creo que estamos detrás del asesor, detrás del funcionario que ustedes puedan tener, o detrás de un fondo que ustedes puedan ver en un aplicativo, hay un equipo especializado monitoreando la compra y monitoreando digamos, el desarrollo que se pueda dar dentro de ese fondo, por si es necesario en algún momento cambiar de recomendación, como ya lo hemos hecho en un par de fondos dedicados. Esa es un poco como la oferta de los productos que tenemos. Ahí pueden ver ustedes si es que son un poquito más pegados hacia el lado izquierdo, que son más conservadores. Estas son las opciones que tienen. Si es que tienen un perfil un poquito más agresivo, si pueden aguantar un poquito más de volatilidad, los productos hacia la derecha serían los productos que ofrecen ese nivel mayor de apreciación de capital. Como pueden ver, en general esos productos son expuestos a mercados internacionales, en general, incluso los de deuda global, los Visión, que ya muchos de ustedes los conocen también, etcétera. Así que definitivamente hay una oferta de valor y una oferta de productos bastante diversificada y bastante abierta para que ustedes puedan construir sus propios portafolios de inversión. Ahora, quiero detenerme acá un minutito, simplemente como para reforzar dónde estamos nosotros en función de la competencia, ¿no? De hecho, ya existen muchos fondos parecidos a los nuestros dentro de la industria, han ido creciendo, incluso en popularidad, digamos, por todas las eficiencias que presentan. Sin embargo, diría que nosotros hemos tenido una huella dentro del mercado un poquito más extensa. Salimos con ese tipo de fondos en el 2017, y hemos ido ampliando la plataforma. Hoy contamos con cerca de 20 fondos dedicados en la plataforma, y algunos de los fondos que tienen sus principales comparables realmente han sabido tener como resultados superiores año a año, ¿no? Quizás por ahí en algún año se queda un poquito como más a la par con alguno de esos competidores, pero yo diría que considerando el largo plazo, en periodos negativos hemos podido defender mucho mejor, en periodos positivos hemos podido capturar mucho mejor esas subidas, y esto ha sido transversal a la mayoría de las estrategias que tenemos, ¿no? Como Estados Unidos, Europa, innovación, nuestros fondos temáticos, nuestros fondos de deuda, nuestros fondos de mercados emergentes, etc. Y esto es gracias a que trabajamos de la mano de los gestores internacionales y este equipo de selección de fondos especializados, como les digo, que finalmente lo que nos ayudan es como tener una oferta completa, pero al mismo tiempo que pueda ofrecer resultados que sean sostenibles y consistentes en el tiempo. Ahora sí, ya pasamos a la parte de alternativas de inversión. Y aquí quiero empezar con un producto de renta fija, que es el deuda flotante. El deuda flotante invierte en un fondo subyacente, es decir, un fondo internacional que se llama Invesco US Senior Loans. ¿Ya? ¿Y por qué queremos presentarles esto? Ustedes ya habrán escuchado todo lo que está pasando en Estados Unidos, con la subida de tasas, con las presiones inflacionarias, con este hecho de que la Reserva Federal, que es el Banco Central de Estados Unidos, empieza a normalizar sus políticas de una forma mucho más rápida de lo que se hizo en el 2008. ¿Qué quiere decir eso? En el 2008, o sea, con la gran crisis financiera, se metió mucho capital en la economía, las políticas monetarias, las políticas fiscales se relajaron muchísimo. En el plano de las políticas monetarias, las tasas tendieron rápidamente a cero, y se quedaron en cero prácticamente por un periodo muy largo de tiempo. En este caso, la crisis que vivimos en el 2020 también fomentó a que la FED, digamos, regara muchísima liquidez dentro de la economía, permitiera, digamos, de alguna forma que las cosas sigan funcionando a pesar de la paralización mundial,
Y eso hizo que nuevamente, de lo que habíamos empezado con un periodo de alzas de tasas desde el 2016, nuevamente las tasas sean reducidas a niveles cercanos a cero, ¿no? La diferencia del 2020 versus el 2008 es que se espera que la reversión de esas tasas o la normalización de la política regrese a sus niveles anteriores mucho más rápido que lo que se hizo en el 2008. En 2008 pasaron 8 años para recién empezar a subir las tasas. En este caso están pasando 2 años probablemente para que se empiecen a subir las tasas. Entonces, en concreto, hay consenso de que definitivamente la Fed va a subir las tasas, es probable que se suba 4 veces este año y 3 veces el próximo año. El mercado por ahí que puede haber un poquito como de debate en que si es más de 7 veces en total en estos próximos 2 años, y eso es lo que ha presionado muchísimo a los mercados y es la volatilidad que les voy a explicar más adelante, que es lo que hemos visto en enero. En enero los mercados de renta variable han corregido muchísimo, debido principalmente a esta causa de las expectativas de alzas de tasas, ¿no? Sin embargo, hay 3 factores, digamos, que la Fed va a seguir observando, que es el PBI, la inflación y el empleo, que fueron los factores principales que determinaron también la subida de tasas en el 2016. El PBI está bien, que la inflación esté baja y que haya, digamos, pleno empleo. La inflación en este caso es uno de los factores que más está presionando. Estamos viendo una inflación bastante fuerte, transversal, digamos, que se está manifestando sobre todo en los costos de los commodities, en los costos de los productos de consumo, en servicios, etc. Y bueno, entonces, sin embargo, igual como el PBI, digamos, la economía se está mostrando un poco más fuerte y el empleo está incluso mejor que una situación de pleno empleo, entonces es por eso que la FED está, digamos, decidiendo normalizar su política. Ahora, cuando vemos esto, naturalmente nuestros productos de renta fija van a probablemente sufrir de esta alza de tasas, ¿no? Una de las cosas que suele pasar por teoría básica es que si las tasas suben, los precios de la renta fija bajan, ¿no? Sin embargo, esa estrategia de deuda flotante, que son préstamos, ahora los vamos a ver, pero son préstamos, digamos, bancarios que se emiten a una tasa flotante, han sido la excepción. Si nosotros evaluamos algunos periodos donde han subido la tasa desde el 2013 inclusive, ha subido la tasa del Tesoro de Estados Unidos a 10 años, como pueden ver ahí, en el 2003 subió 150 puntos básicos, en el 2009 143, en el 2012 133, en agosto del 2020 subió casi 120 puntos básicos, y lo que vimos en términos de rentabilidad es que los préstamos a tasas flotantes siempre tuvieron una rentabilidad positiva en esos periodos de alzas de tasas, ¿no? Mientras que los bonos de Estados Unidos, que son los bonos del Tesoro, no se mostraron así, ¿no? En algunos periodos efectivamente tuvieron una tasa, un rendimiento positivo, no tan positivo como el de la tasa flotante, pero en otros periodos tuvo un rendimiento negativo, tal cual como lo dice la teoría, ¿no? Perdón, esos eran los bonos corporativos, y de igual manera se comportaron los bonos del Tesoro de Estados Unidos. Lo que hemos visto además es que las correlaciones de este producto con otros sectores seleccionados de renta fija, es decir, renta fija tradicional, como grado de inversión, como high yield, o la deuda, digamos, soberana de Estados Unidos, en este caso la correlación es muy baja o incluso negativa, ¿no? En el caso de la correlación, es decir, de cómo se va a mover esta deuda flotante en comparación a los movimientos que se dan dentro de los bonos del Tesoro americano, es una correlación negativa, es decir, es una correlación inversa. En caso de los bonos globales de gobierno, también hay una correlación inversa casi de cero. En caso de bonos corporativos de Estados Unidos, es una correlación de cero, y en caso de bonos agregados globales, que es como una canasta diversificada de bonos, es una correlación de 0.20. Entonces, como vemos, es una correlación bastante baja. Ahora, ¿qué nos ofrece, qué beneficios o qué ventajas nos ofrece esta estrategia de deuda flotante? Lo primero es que nos permite invertir en préstamos a tasa flotante que se van ajustando por distintos índices. Antiguamente, o mejor dicho, hasta el año pasado era la LIBOR, ahora ha cambiado la tasa subyacente, que es la SOFR, y acompañan las subidas, de esa manera acompañan las subidas de tasas, mejorando el ingreso corriente. Es decir, en la medida que van subiendo las tasas, la tasa de los préstamos se va ajustando a esa subida y por lo tanto no nos vemos afectados. Por otro lado, estos préstamos tienen prioridad de pago en la estructura de capital, y en muchos casos incluso garantías reales que respaldan las emisiones. Entonces, eso nos permite operar
dentro de un marco más seguro, en caso de la compañía quiebre, vamos a tener, digamos, la máxima prioridad en orden de prelación, y eso es súper relevante, digamos, en términos de calidad del activo. Y por último, es que este producto está orientado a los ingresos con una baja correlación frente a otras clases de activos tradicionales, lo cual mejora la diversificación de su portafolio. Si ustedes tienen otros activos con deuda tradicional, el mensaje no es que los vendan, el mensaje es que tienen que estar bien diversificado con este tipo de estrategias para poder, digamos, atravesar distintos periodos de mercado, ¿no? ¿En qué resulta este portafolio? Principalmente en una duración de casi cero. Acuérdense que mientras más duración, mayor sensibilidad a los movimientos de tasa de interés. En este caso es una duración casi de cero, o sea que casi que no hay sensibilidad a esas tasas. El yield, la tasa, digamos, promedio de rentabilidad de este fondo a nivel bruto es de 5.10%. El rating es un rating no grado de inversión, es decir, lo que se conoce como high yield, pero que es mitigado por lo que les comentaba de que los créditos están en una estructura senior dentro de la estructura de capital y porque además contienen garantías. El spread sobre el LIBOR, es decir, como el spread, digamos, potencial que tenemos como para que se ajuste y de esa manera también generar apreciación, es de 411 puntos básicos. Y finalmente, esta es una estrategia que tiene más de 15 años en el mercado y que ha pasado ya por distintos periodos, y creo que es justamente un mensaje de alta resiliencia a lo largo del tiempo, ¿no? ¿Qué tipo de rentabilidades nos ha ofrecido este fondo? En un año nos ha dado una rentabilidad de 6.1%, en un mes, acuérdense que enero ha sido súper complicado, nos ha dado una rentabilidad de 0.3%, no es mucho, pero es suficiente para proteger al portafolio en ese periodo de alta volatilidad. Y en un periodo más de largo plazo, digamos que estamos hablando de una rentabilidad en torno al 4%. Entonces, más o menos la rentabilidad que debemos esperar para este tipo de estrategia es alrededor de ese nivel, 4%. Ahora paso a una segunda estrategia, que es el consumo global, Credit Core Capital Consumo Global, cuyo subyacente es Morgan Stanley Global Brands. Este es uno de los fondos que, digamos, que mejor acogida ha tenido en términos generales a lo largo de todos nuestros clientes, desde nuestros clientes afluentes, nuestros clientes de consumo, nuestros clientes de banca privada, y les voy a explicar por qué. Yo creo que se ajusta en general a cualquier tipo de portafolio, a cualquier tipo de perfil, porque en realidad es un fondo que nos ayuda a dar un paso de iniciación hacia las inversiones en la renta variable, y para aquellos clientes que ya son más experimentados y quizás tienen un poquito más de apuestas especulativas dentro de su portafolio, también les ayuda como a incluir una especie de colchón dentro de sus activos para poder manejar mejor, como sobre todo los periodos a la baja, ¿no? Entonces, ¿qué hay dentro de este fondo? En este fondo lo que vamos a encontrar son marcas globales que son parte de nuestro día a día, todos los días, todo el día. Entonces aquí hemos puesto como un ejemplo de la forma como vamos consumiendo alguna de las marcas de las empresas donde invierte este fondo, y las vamos consumiendo de verdad que de manera casi rutinaria, ¿no? Casi sin darnos cuenta, lo hacemos de manera natural, y eso tiene, aunque nosotros no nos demos cuenta, eso tiene muy buenos efectos sobre las ganancias de estas compañías, porque les permite tener una base de ingresos recurrentes, que finalmente, incluso en periodos de alta volatilidad, los ayuda como que a sostenerse mucho mejor que otras empresas que son más cíclicas, ¿no? En este caso, nosotros, independientemente de lo que ocurra en Rusia, en Ucrania, en China, en Estados Unidos o donde sea, muy probablemente seguiremos consumiendo muchísimas de estas marcas, ¿no? Entonces los consumidores fieles a estas marcas seguirán consumiendo de manera independiente al ciclo económico, muy probablemente, ¿no? ¿Por qué Morgan Stanley Global Brands? Ese es un portafolio muy, muy, muy concentrado, entre 20 a 40 compañías globales de muy alta calidad que consumimos de manera habitual. La segunda razón es que estas compañías cuentan con una larga historia de poseer activos intangibles difíciles de replicar. ¿Qué activos intangibles? Las marcas, la red de distribución, los clientes, el hecho de poder mover la fabricación de un producto de un lugar a otro, manteniendo la eficiencia de costos. Eso no lo tiene cualquiera, eso lo tiene, digamos, solamente estas compañías con larga trayectoria, con larga presencia, con amplia presencia global. La tercera razón es la exposición a productos dominantes en el mercado y marcas que gozan de alta lealtad por parte de sus clientes. Esto, como les dije, genera dos efectos. Lo primero es como el tema de ingresos recurrentes, que les permite mantener su
utilidad, digamos, como compañía a lo largo del tiempo, y acuérdense que mientras una compañía sea rentable, genere buenos flujos de caja, genere buenas ganancias, buenas utilidades, entonces la compañía va a ser bien valorizada, ¿no? Independientemente de los factores más emocionales o subjetivos que pueden ocurrir en el mercado. Y el segundo efecto vendría a ser el poder de fijación de precios que tienen los activos. Y de hecho, aquí hay un punto bien importante, porque si regresamos al punto anterior con el tema de la inflación, podemos decir que hoy por hoy el poder de fijación de precios será el activo más relevante para este tipo de empresas en este contexto de inflación de costos. Entonces, el hecho de que una empresa pueda tener poder de fijación de precios es muy importante porque les permite mantener sus márgenes, ¿no? Entonces, es mover los precios de algunos productos de manera muy casi imperceptible, digamos, para el consumidor, pero que multiplicado por la cantidad de consumidores los ayuda a mantener, digamos, sus márgenes, ¿no? Y lo cuarto, digamos, el cuarto punto a favor de ese fondo es que estamos hablando de un equipo especializado que gestiona esa estrategia hace más de 20 años, y que cuentan con 16 billones administrados únicamente en esa estrategia. Esa estrategia se llama Global Franchise dentro de Morgan Stanley y existe también para inversionistas en Estados Unidos, para inversionistas fuera de Estados Unidos, como en este caso, etcétera, ¿no? Y además, como resultado, digamos, de su gestión, lo que han conseguido es un 5% de exceso de retorno anualizado por encima del índice de acciones globales, que vendría a ser nuestro costo de oportunidad desde el inicio del fondo, que es hace más de 20 años. Entonces, como pueden ver acá, como resultado final a una exposición de un portafolio de alta calidad, es que podemos tener una rentabilidad superior al índice de acciones globales, pero con menos volatilidad, ¿no? Entonces tenemos aquí un producto que nos va a dar consistencia de retornos en el largo plazo, pero nuevamente, ustedes deben considerar que es un producto que deberíamos tener por lo menos 3 años, porque en los ciclos de mercado ocurren muchas cosas. Hay volatilidad en el corto plazo, como la que hemos visto el mes pasado, y hay también periodos al alza, ¿no? Entonces debemos ser capaces de poder atravesar todo el ciclo económico y no solamente un periodo muy corto, ¿no? Ahora, este fondo de consumo global, como les he mencionado, nos va a ayudar, digamos, a atravesar distintos escenarios, ¿no? Entonces, una de las preguntas ahora, y con lo que hemos visto en enero, es como, ¿dónde debemos estar parados, no? Tecnología, que creí que iba a ser como un buen activo, y que sigue siendo en realidad, pero ha tenido muchísima volatilidad por el tema de la inflación, han corregido una cantidad tremenda, ¿no? Entonces, ¿dónde es que están viendo los mercados ahorita, digamos, una especie de refugio ante este escenario de presión inflacionaria? Son dos sectores, el consumo básico y la salud, cuyos múltiplos todavía permanecen cerca a sus mínimos históricos, como lo pueden ver acá. Los mínimos fueron, bueno, en 2008, y están como que en un estado bastante justo, como se dice, ¿no? O sea, no están muy caros, no están muy baratos, y creería que puedan ser unos activos de refugios. Justamente consumo básico y salud son dos de los 3 sectores principales donde se enfoca este fondo, ¿no? Y lo segundo es que las ganancias de las empresas del portafolio han crecido por encima del mercado a pesar del reciente ciclo growth. ¿A qué se refiere con el reciente ciclo growth? Es todo el ciclo de los años anteriores donde hemos visto que las empresas que más crecen han sido las tecnológicas, o como pueden ver, las famosas FAANG, ¿no? Facebook, Amazon, Alphabet, Netflix y Google, básicamente. Entonces, en este caso, a pesar de todo ese ciclo de crecimiento en esas acciones, en esas grandes compañías que se volvieron mega caps, digamos, esas compañías presentan un crecimiento superior en términos de ganancias, superior al mercado, ¿no? Entonces, eso finalmente es lo que sostiene la valorización de las empresas. Ahora, si nosotros vemos las transacciones a nivel del 2021, y esto es un poco lo que refleja la gestión activa, no me voy a detener en todas las acciones, pero simplemente para que vean que este fondo tiene mucho mejores recursos que nosotros, ¿no? Lo que yo le decía, de acceso a ideas propias, de tener un equipo especializado, se nota justamente en estas transacciones que ellos hacen. En una compra inicial, por ejemplo, la de Steris es una empresa de esterilización hospitalaria o de equipos médicos. De hecho tiene más de 50% de participación de mercado, y ha demostrado, sobre todo en este contexto de pandemia, donde la parte de esterilización ha sido como que, o las negligencias de esterilización fueron las que desataron la pandemia, en realidad
es mucho más importante. Entonces ellos ven como muy bajo probable de que las empresas que contratan los servicios de Steris puedan dejarlo de hacer, porque en realidad Steris ya ha comprobado que ofrece un negocio de muy alta calidad. Entonces Steris es una de las compañías que han sumado dentro del portafolio. Por otro lado, han bajado de exposición a L'Oreal, a Microsoft, a Nike, no porque reducciones quiere decir que han bajado un poquito la exposición que tenían, no porque ya no les guste, sino porque en términos de valorizaciones relativas a otro tipo de acciones, quizás la valorización de estas empresas ya no les hacían sentido, les parecían que estaban muy caras, a pesar de que tenían muy buenos negocios, y por eso bajaron un poco la exposición. Y con esa reducción financiaron la compra de otras acciones que quizás se veían más atractivas en ese momento, como fue SAP, Fidelity, Visa, etcétera, ¿no? Y por último, han concretado también unas ventas, como es British American Tobacco, una empresa de tabaco, Unilever, que es una empresa de consumo, de canasta de consumo básico, y Fox, ¿no? En general, ¿cuál ha sido, digamos, la razón por la que han vendido? Fueron dos. La primera, de que no estaban seguros si es que esas empresas iban a seguir siendo capaces de generar riqueza en el tiempo, y la segunda eran preocupaciones con respecto a sostenibilidad, ¿no? Entonces ustedes saben que todo este tema de sostenibilidad es bastante importante, sobre todo para los gestores, y es importante que las compañías estén correctamente alineadas y comprometidas con estos objetivos de sostenibilidad. Y como pueden ver, lo que les dije hace un rato es coherente con el posicionamiento del portafolio. Tecnología es uno de los principales sectores, con un 32%, consumo básico el segundo con un 28%, y salud el tercero con un 3%. El fondo, si bien, digamos, nosotros lo llamamos consumo global, ellos marcas globales, la idea detrás es que todas las marcas, independientemente del sector al que pertenecen, sean consumibles, ¿no? Como el caso de Steris que les comenté, es un bien de esterilización que es consumible, ¿no? La tecnología, Microsoft, es un paquete, digamos, de productos y servicios que son consumibles en el día a día. Visa, lo mismo, ¿no? Reckitt Benckiser, ni qué decir, son canastas de producto básico. Procter & Gamble, lo mismo. Entonces, de esa manera, lo que apunta a hacer este fondo es básicamente consumo de las distintas marcas de estas empresas de manera rutinaria. ¿Cómo le ha ido a este fondo en términos de rentabilidad? A este fondo, en periodos críticos, como fue el 2001, el 2002, que los mercados que son la barra gris caían de manera muy fuerte, el 2008 también, el 2011, el 2015, 2018, en lo que va del año, es un caso bastante especial, vamos a ver cómo se va desarrollando el resto del año, porque pueden efectivamente haber volatilidades en el corto plazo, pero en general el fondo siempre generó o una rentabilidad negativa mucho menor de la del mercado, o incluso una rentabilidad positiva. Entonces, el perfil defensivo que tienen las compañías se manifestó de manera eficiente y asertiva, digamos, en estos periodos más críticos, ¿no? Listo. Ahora vamos con las observaciones generales al mercado. Voy a pasar rápidamente por las estrategias más regionales que también tenemos disponibles en nuestra plataforma. He querido resumir un poco lo que está pasando acá en el mercado, porque a veces leemos un montón de noticias, es un montón de información y no sabemos por dónde empezar, no sabemos muy bien como que qué información tomar, ¿no? Para poder tomar nosotros las mejores decisiones, ¿no? Entonces 2022 definitivamente arrancó con muchísima volatilidad. La pregunta detrás de todos los inversionistas es qué tan rápido iban a normalizar los bancos centrales sus políticas este año, ¿no? Más alzas de tasa de interés, menos alzas de tasa de interés, ese era el debate, ¿no? La Reserva Federal tiene tres temas que definirán la dirección de su política. El primero es la economía más fuerte en Estados Unidos. De hecho, se espera que para finales de este año el PBI pueda estar en un nivel de crecimiento alrededor de 7%. Dos, mercado laboral muy fuerte, de hecho mucho más fuerte, como le dije, la tasa de pleno empleo que es de 4% de desempleo. Esto ha estado por debajo, eso ha ayudado muchísimo también la recuperación de los últimos días. Alta presión inflacionaria, esperamos, y el mercado en general espera que hacia la segunda mitad del año, sobre todo, se vaya moderando esta inflación. ¿Qué implica esto para ustedes como inversionistas? Lo primero es prestar especial atención a los riesgos de la tasa de interés, y es por eso que les puse el producto del deuda flotante, porque la recomendación es bajar la duración y favorecer las estrategias de tipo de high yield. Número dos, evitar las zonas caras del mercado, es decir, buscar aquellos gestores o aquellas oportunidades
donde el precio realmente justifique la calidad de lo que estoy comprando. Número 3, agregar áreas menos costosas, ¿no? De manera relativa, si ustedes por ahí tienen un portafolio que por ahí de repente está concentrado en una que otra estrategia, empezar a mirarlo, es momento de mirarlo y ver qué me falta, ¿no? Y algunas de esas cosas que me pueden faltar y que además están atractivas en este momento, puede ser China, puede ser Europa, puede ser sectores no cíclicos, como es el caso del consumo global que les acabo de presentar. Y por último, enfocarse en alfa sobre beta, es decir, hay mucha dispersión ahorita en el mercado, mucha gente saliendo de las tecnológicas, por ejemplo, pero no vemos un deterioro de los fundamentos de las empresas, sobre todo que son de alta calidad. Entonces es muy importante que el mercado vaya peinando un poco de aquellas empresas que se favorecieron del ciclo de crecimiento y que solamente por eso crecieron, y aquellas empresas que realmente tienen fundamentos sólidos, implican una alta calidad en la gestión y en los resultados de la empresa, y que la valorización que han tenido hasta el año pasado realmente fue justificada, ¿no? Entonces es muy importante que el mercado vaya limpiando la calidad del resto de compañías que hay por ahí. Y finalmente China. China, este año, a inicio de mes, se celebró el Año Nuevo Chino, este es el año del tigre, ¿no? Y dentro de los principales temas de inversión que vemos en China es estabilidad económica, a diferencia de finales del año pasado, donde China bajó de crecer casi 8% a 4%, se espera que el crecimiento objetivo para este año esté alrededor de 5%, para poder, digamos, cumplir con su gran objetivo de largo plazo, que es duplicar el PBI per cápita hacia finales del 2035. Luego tenemos un tema que son las políticas con un sesgo neutral, a diferencia de Estados Unidos y Europa, donde vemos un sesgo mucho más, digamos, restrictivo en términos de políticas, subiendo tasas, quitando estímulos, etc. En China está pasando todo lo contrario, ellos son ajenos a lo que está pasando en el mundo desarrollado. En su caso, ellos están pasando una política restrictiva a una política más relajada, ¿no? Entonces están relajando algunas medidas que pueden favorecer la deuda en China y también la renta variable en China, porque eso va a fomentar el crecimiento dentro del país. En términos de COVID, también se mantiene con este tema de tolerancia cero, restricciones aún vigentes. Hay otro tema bien importante que es el impulso de la autosuficiencia. Hay una presión sobre todo en la fabricación de semiconductores, que como ustedes saben son como el principal insumo para la producción de autos eléctricos, por ejemplo, y ellos planean posicionarse como exportadores de tecnología, sobre todo de alta gama, ¿no? Entonces va a haber ahí una competencia entre la tecnología que fabrica Estados Unidos y la tecnología que fabrica China. Y finalmente el tema de presión regulatoria, donde lo que básicamente se ha buscado, y un poco con las lecciones de lo que pasaron el año pasado, es favorecer la competencia, sobre todo en el consumo digital, ¿no? Como por ejemplo Alibaba, ¿no? Que tenía una gran participación de mercado, hoy no es lo mismo que hace un par de años. De hecho hay otras empresas de consumo, de e-commerce, que se están posicionando mucho mejor, porque justamente esta presión regulatoria está fomentando una mayor competencia, y lo otro que fomentan es el tema de la sostenibilidad. Entonces, la ruta es la que tenemos acá a nivel global, esos son los factores de riesgo, digamos, los puntos donde tenemos que prestar atención, y también en China lo he querido poner separado porque en realidad viven como en un mundo paralelo, por así decirlo, tienen sus propias regulaciones, sus propias restricciones, sus propios objetivos de largo plazo que son bastante positivos, y es importante saber qué está pasando por allá también. Listo, entonces voy a pasar muy rápido por estos fondos para que quede tiempo. En realidad el mensaje que quiero dar es como de esta alta volatilidad que hemos sufrido en estos fondos de Estados Unidos, de Europa y de Asia. En general yo diría que tenemos como un tema en común, ¿ya? En los tres fondos. Y es que los fondos están enfocados en compañías de alta calidad que puedan mostrar crecimiento, alto crecimiento, modelos de crecimiento por encima del resto del mercado, que operen en industrias con altas barreras de entrada, que sean líderes dentro de su sector, que presenten ventajas competitivas sostenibles en el tiempo, y que al mismo tiempo también las valorizaciones sean razonables con la calidad, ¿no? Entonces, creo que eso en general para los tres fondos, es decir, es importante, como les digo, que el mercado vaya limpiando en términos de calidad, porque los tres fondos, si bien tienen un sesgo growth, que es un sesgo de crecimiento, es decir, un sesgo hacia compañías cuyos
cuyo prospecto de crecimiento es de muy largo plazo y por lo tanto se han visto más afectados por estas expectativas de alza de tasas. Sin embargo, son negocios de alta calidad. Entonces, a pesar de las turbulencias que hemos visto en el mercado, yo diría que quizás todavía vayamos a ver un poco más de volatilidad, porque en la medida que se vaya definiendo el camino de política que vaya a decidir la Fed, pero en el largo plazo esas compañías deberían seguir siendo las ganadoras, digamos, dentro de cada una de sus regiones, ¿no? Entonces, en el caso de Estados Unidos, tenemos aquí unas empresas que además tienen un perfil de sostenibilidad súper fuerte, que en 5 años nos ha dado una rentabilidad promedio anualizada de 22%. Definitivamente este primer mes ha sido una caída exorbitante de casi 13%, quizás sería momento de empezar a verlo, ¿no? Y ir empezando a implementar un portafolio de a pocos, considerando la volatilidad que va a seguir habiendo hacia adelante. En el caso de Europa, lo mismo, tenemos ahí empresas con crecimientos estructurales, empresas de alta calidad y que cotizan a precios adecuados. En este caso son portafolios que se construyen 100% lo que se conoce bottom-up, es decir, 100% enfocado en los fundamentos de las compañías, y esto es bien relevante porque en la parte macro siempre van a suceder un montón de cosas, siempre vamos a tener bastantes eventos de distintas naturalezas, pero lo que pasa con la compañía, la pregunta siempre va a ser si este negocio, qué tan bueno es, qué tan duradero es el negocio que ofrecen, por cuánto tiempo más va a pertenecer en el mercado, ¿no? Entonces, de hecho, en el caso de Europa, cuyo gestor es Allianz, lo que ellos dicen es, este modelo de negocio me va a seguir, o sea, la pregunta es, ¿este modelo de negocio, esta empresa me va a seguir gustando de acá a 10 años? Si la respuesta es sí, entonces, y además obviamente otro tipo de parámetros, si la respuesta es sí, se considera, digamos, dentro del proceso de inversión del fondo, ¿no? Porque la idea no es tener una compañía que me haga un retorno de 6 meses y de ahí desaparezca o de ahí caiga en términos digamos, de participación, sino por el contrario, un negocio que sea sostenible en el tiempo, ¿no? En el caso de Europa, de hecho, este fondo, si ustedes no sé si habrán visto las publicaciones de gestión, pero el año pasado salió como el mejor fondo dentro de la oferta dedicada, digamos, de la oferta de activos internacionales que tenemos localmente. Cerró el 2021 con una rentabilidad de 32%, 11% por encima, o 9% por encima de su índice comparable, es decir, bastante bien, cumplió con su objetivo de generar alfa, y en periodo de 5 años ha generado una rentabilidad anualizada de casi 13%, casi 3% por encima de su índice de referencia, en 3 años una rentabilidad anualizada de 19%. Es decir, a pesar de las volatilidades de corto plazo, como también la que vimos este mes, que el fondo cayó 14%, en el largo plazo sigue manteniéndose, digamos, con una ventaja competitiva por encima del índice de referencia. Y finalmente Asia, que es este fondo también que comparte la misma filosofía, y los principales temas donde ellos están posicionados son exportadores de clase mundial, empresas que le den exposición a la nueva economía, empresas líderes en tecnología, empresas del consumo de China, empresas que participen de la demanda doméstica de India, y algunas empresas también cuya calidad y precio están como bastante bien balanceados, principalmente bancos y aseguradoras, que han sido un poco el soporte de la rentabilidad de este año dentro del fondo. Este fondo también el año pasado, de hecho, no le fue muy bien, cerró el año en negativo. En lo que va del año está marcando una rentabilidad negativa, pero como les digo, el camino de política en el caso de China, específicamente, que compone el 31% del portafolio, es más relajado para el resto del año, entonces deberíamos esperar un crecimiento. Si es que la confianza del mercado acompaña las acciones que se van a dar dentro de Asia, deberíamos esperar que se dé un crecimiento por este mercado, ¿no? Por último, simplemente un refresh sobre los términos y condiciones. El ticket mínimo es de $100, el mínimo de permanencia 30 días, el horizonte sugerido 3 años, y la comisión es de 1% más el IGB, y el beneficio que ustedes tienen por invertir en este tipo de fondos dedicados es de 5% sobre las ganancias para personas naturales. Rocío, discúlpame que me he extendido un montón, pero a ver, si quieres ya pasamos a la parte de canales de acceso y plataformas de liquidación. No te preocupes, Cristel, muy interesante tu presentación. De hecho, de los fondos que mencionas, creo que es una amplia gama de los fondos dedicados que tenemos.
Y solamente para hacer un mini resumen, hablábamos del fondo de deuda flotante, que en realidad es un fondo bastante táctico y una muy buena oportunidad de inversión para esta coyuntura de subidas de tasas, ¿no? El fondo de consumo global definitivamente es un fondo más estratégico de renta variable que podría formar parte de los portafolios de los clientes con perfil más agresivo de renta variable, ya que es un fondo que invierte en sector consumo y, como mencionabas, independientemente del ciclo económico, las personas consumen en esas empresas y por lo tanto es un fondo que debería ser parte estratégica de un portafolio de los clientes, ¿no? Y bueno, y después entramos ya a los fondos más sectoriales de países, ¿no? Estados Unidos, Europa, Asia. En el caso del Fondo de Acciones de Estados Unidos, si bien hemos tenido un retroceso en lo que ha sido enero, es una buena también oportunidad de entrada, quizá aprovechando este retroceso, pero es un fondo que igual va a mostrar un poco más de volatilidad, pero hay que tomar en cuenta que es un fondo, que Estados Unidos va a tener también un crecimiento importante, ¿no? Entonces, es una apuesta también interesante para este año. Y en el caso del Fondo de Europa el Fondo de Europa, como bien mencionabas, ha sido el fondo que más rindió en las estrategias que hemos mantenido durante el año pasado. Este año, igual enero ha sido un poco más volátil por todos estos temas que estamos viviendo a nivel de mercado, pero igual es un fondo que tiene una gran apuesta de crecimiento, ¿no? Y lo mismo en el caso de Asia, en donde igual fue un fondo que no tuvo los mejores rendimientos esperados hacia el año pasado. Igual este año esperamos que sea una región con crecimiento de alrededor de más o menos 5%, entonces esto debería empujar la rentabilidad del fondo, ¿no? Entonces, nada, quería hacer ese breve resumen un poco con las estrategias que hemos visto. Igual, ahora yo les voy a hablar sobre lo que son los canales de acceso y las plataformas de liquidación. Aquí quería empezar con algo que ya les habíamos comentado, probablemente en alguna oportunidad ya lo habían escuchado, que es el mecanismo de liquidación de fondos en el exterior. Nosotros hoy en día, cuando invertimos en los fondos, en estas estrategias que mantenemos, el proceso normal cuando uno rescata, ya sea un rescate parcial o un rescate total de su fondo mutuo, este dinero se podía entregar en efectivo en cualquier agencia del BCP o inclusive se abonaba en la cuenta bancaria en el BCP que ustedes pudieran tener. Ahora lo que hemos hecho es ampliar este mecanismo de liquidación para poder hacer liquidaciones en el exterior, también ya sea parcial o rescate total, ya sea que ustedes puedan manejar alguna cuenta bancaria en cualquier país del exterior que pertenezca a la GAFI, ¿no? Hay una cierta restricción, pero digamos, si ustedes mantienen una cuenta en el exterior a su nombre bajo la misma titularidad que está en el fondo mutuo, pueden solicitar este tipo de instrucciones a su asesor o a su funcionario y nosotros nos vamos a encargar de que en lugar de abonar el dinero en la cuenta del BCP, la vamos a abonar en su cuenta del exterior, ¿no? ¿Esto qué nos permite? Nos permite seguir invirtiendo en estas estrategias internacionales, pero desde la plataforma local, ¿no? Y esto a su vez le genera a ustedes también un beneficio tributario cuando hablamos de personas naturales domiciliadas en el Perú, ya que estás invirtiendo, te permite invertir internacionalmente, pero la ganancia de capital de estos fondos va a mantener su carácter tributario de 5% sobre la ganancia de capital, ¿no? Entonces eso también es un punto importante, porque cuando uno decide a veces invertir directamente en alguna posición del exterior, que no sea a través de un fondo domiciliado, el efecto del impuesto a la renta es del 30%. Entonces, sí es bastante interesante esta alternativa que les ofrecemos, ¿no? Y bueno, y está el tema de limitación de riesgo de jurisdicción, que es un poco el temor que muchos clientes pudieron haber percibido el año pasado con todo el ruido político que se pudo haber dado en ese momento, ¿no? Entonces, esta es una alternativa más que hemos desarrollado y esperamos que sea bastante beneficioso para ustedes. Y como les decía, en caso lo necesiten, pueden conversar con su funcionario o con su asesor de inversión. Pasamos, Cris, por favor. Gracias. Después, otro tema que yo les quería comentar es el cómo invertimos, ¿no? Para aquellos clientes que tienen un funcionario o asesor, definitivamente lo recomendable es que conversen con ellos para hacer la gestión. Pero si ustedes quisieran o ya supieran en qué fondo invertir y más bien quieren ver el tema de ejecución, tenemos canales remotos que les va a permitir poder hacer estas inversiones, ya sea para suscripciones o rescates, sin tener que ir a una agencia, ¿no? Está el canal de banca por teléfono, llamando al
opción asterisco 220, en donde una persona le va a poder tomar la solicitud. Inclusive, si es que ustedes no tienen fondos mutuos en este momento y quisieran invertir por primera vez, también pueden firmar un contrato digital a través de una grabación telefónica, en el cual pueden suscribir el contrato y comenzar a invertir. La otra plataforma que tenemos es el canal de Vía Inversiones. Esta plataforma lo único que te permite es ver tus posiciones de saldos, pero también hacer operaciones de suscripciones y de rescates parciales o totales, ¿no? Hay que tener ahí la tarjeta de débito asociada a la cuenta de inversión, que es la cuenta MS, y con este mecanismo ya ustedes pueden realizar operaciones. Como siempre, tenemos disponible la red de agencias y la plataforma de TIVA, sobre la cual ahora les voy a hablar más adelante, que es un canal del BCP, también en donde uno puede suscribir el contrato por primera vez y realizar operaciones, y es un mecanismo de asesoría, ahora voy a entrar más en detalle. Y en caso ustedes lo que estén buscando es más que nada asesoría y no cuentan con un asesor de inversión en este momento, pueden escribirnos al correo que les dejamos aquí, consultaswebfondosmutuos@credicorcapital.com, en donde un grupo de asesores se van a comunicar con ustedes para brindarles la información que necesiten, revisar su portafolio, en caso ya lo tuvieran, hacer algún tema de rebalanceo, si fuese necesario, ¿no? Entonces es un equipo de asesores que conocen todas estas alternativas de inversión y también las plataformas en caso tuvieran alguna consulta referida a ellas, ¿no? Y bueno, yo creo que pasamos a la siguiente lámina para hablarles un poquito sobre TIVA. Perdón, ya antes de entrar a TIVA voy a entrar a otro tema que son las herramientas digitales. Nosotros en la página web de Credicorp Capital Fondos van a poder encontrar lo que se le llama la calculadora de rentabilidades, que es un simulador que lo que te permite es ver cómo se hubiera comportado ese fondo si uno hubiese invertido determinada cantidad de plata en un periodo determinado pasado, ¿no? En el histórico. Entonces, lo que les va a permitir ver es, por poner un ejemplo, y ustedes lo pueden definir ahí, porque es a modo de simulación, si yo hubiese invertido $100 o $1000 o 100 soles en algún fondo, ¿cómo le hubiera ido a ese fondo hasta el día de hoy, ¿no? Entonces, es una herramienta bastante buena para que ustedes puedan hacer comparativos de cuáles hubieran sido las rentabilidades históricas del fondo. Y tenemos otra herramienta que nosotros le llamamos el perfilador, que también es un perfilador simulador, digamos, porque la información no se va a almacenar en ningún sistema, pero es un ejercicio que nosotros los invitamos a hacer para que conozcan bien cuál es su perfil de inversión. Siempre, y es muy importante, saber primero cuál es el perfil de inversión que uno puede tener antes de entrar a invertir en un fondo mutuo, ¿no? Acá hemos hablado, por ejemplo, en este webinar sobre un fondo sí de renta fija, que es el de deuda flotante, y sobre alternativas de renta variable. Y si bien el año pasado hemos visto que la renta variable ha mostrado retornos bastante interesantes, en la mayoría de los casos de las alternativas que nosotros manejamos, tenemos retornos por arriba del 10%, inclusive algunas llegando casi al 30%. Entonces, muchas veces uno se puede dejar guiar por este tipo de rentabilidades que definitivamente son bastante atractivas, pero estas estrategias de renta variable siempre conllevan a un riesgo de volatilidad y son estrategias de largo plazo. Entonces, hay que tener muy claro cuál es el perfil del inversionista, cuál es el perfil de inversión que ustedes manejan para saber si van a poder afrontar esos periodos de volatilidad que, como Cristel mencionaba en esta primera lámina, estos comportamientos no son estáticos, ¿no? Son subidas, bajadas. Entonces, hay que realmente poder mantenerse y ser disciplinados en el proceso de inversión, y este perfilador les va a permitir, a través de una serie de preguntas, identificar cuál es el perfil en el que ustedes se ubican, y en base a eso hay una serie de fondos recomendados hacia estos tipos de perfiles. Ahora sí, entramos al tema de TIVA. TIVA es una plataforma, es un canal de asesoría digital del BCP, que te permite invertir en las estrategias de los fondos que nosotros administramos en Credicorp Capital S.A., ¿no? La ventaja es que tiene dos tipos de mecanismos de inversión. Uno, que es a través de portafolios modelos asesorados, en donde uno puede invertir desde 100 soles o $100 en distintos portafolios modelo que van desde lo más conservador a lo más agresivo, y lo que te va a permitir a través de esta plataforma es obtener una rentabilidad asociada a cada uno de estos portafolios modelos, como les decía, que puede ser más conservador, moderado o agresivo,
y sin ningún costo adicional, transaccional o de asesoría que pueda estar implicada, ¿no? El sistema básicamente te va a hacer un perfilamiento, uno va a definir cuáles son sus metas en el corto, mediano o largo plazo, y en función a las respuestas que ustedes den a una serie de preguntas, es que se les va a sugerir el portafolio modelo. Y ustedes van a poder ingresar a la plataforma y ver cómo van respecto a sus metas, si están cumpliendo parte de lo que habían considerado como objetivo, como meta, cuál es la rentabilidad del portafolio, cuáles son sus posiciones, van a poder seguir haciendo suscripciones o rescates inclusive a través de la plataforma, ¿no? Y el otro mecanismo que tiene TIVA es el poder invertir por mi cuenta. Cuando ya uno sabe específicamente en qué fondo quiere invertir, también puede hacerlo a través de esta plataforma. Inclusive puede uno entrar a la plataforma digital y va a poder, como se dice, curiosear un poco en cuáles son los distintos tipos de alternativas de inversión que hay dentro de la renta variable, dentro de la renta fija, dentro de la renta mixta, si queremos algo más internacional, si queremos algo más regional, más local. Entonces, pueden ir jugando con una serie de filtros que les va a permitir navegar a través de la plataforma y finalmente llegar al fondo más idóneo para ustedes. Pasamos, Cris, por favor. Ya esto también me lo salté porque les he hablado ya bastante sobre el tema de TIVA. Este es un ejemplo de cómo ha sido el comportamiento en el 2021 de las rentabilidades en estos portafolios modelos que manejamos, ¿no? Donde podemos ver, hemos agrupado cada una de las categorías de las alternativas de los 8 portafolios modelos que tenemos, de lo más conservador, que es este verdecito que dice corto plazo dólares, a lo más agresivo acciones globales, ¿no? Entonces, vemos a lo largo del tiempo, si uno hubiera invertido desde el año 2016 al año 2021, cómo hubiera sido la evolución de las rentabilidades de estos portafolios, ¿no? Definitivamente vemos un momento de caída brusca, que es el año 2020, donde se declara la pandemia, pero una rápida recuperación, sobre todo en el caso de las acciones globales, que es el perfil más agresivo, y eso no deja de lado que los perfiles de corto plazo también han tenido una rentabilidad positiva en ese periodo, ¿no? Pasamos, Cris, por favor. Dentro de las alternativas que tenemos disponibles en TIVA tenemos una amplia gama de fondos, ¿no? Cada vez estamos incluyendo más estrategias dentro de la plataforma. Próximamente, ahora hacia fin de mes, vamos a tener también los fondos distributivos colocados aquí. Y la idea es pues que ustedes puedan acceder a través de TIVA a todas las estrategias de inversión que nosotros tenemos disponibles, ¿no? Como les decía Cris, hay fondos que hemos hecho una reducción de los montos mínimos de suscripción, todavía estamos en proceso de reducción de algunos otros fondos más, estamos ahorita esperando la autorización del regulador para poder ya hacerlo público, pero la idea es justamente darles mayor accesibilidad a este tipo de estrategias. Pasamos, Cris. Bueno, aquí les dejo el QR de la aplicación para que ya ustedes la puedan instalar, ya sea a través de sus teléfonos Android o iPhone, y puedan conocer la herramienta. Como les decía, pueden contratar por primera vez un fondo mutuo a través del app, o si es que ya son inversionistas de fondos mutuos, igual descargarse la aplicación, registrarse como usuarios y comenzar a invertir a través de la plataforma. Y con esto yo cierro mi presentación y pasamos con Yasmín para la sección de preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, Cris, Rocío, por las presentaciones súper buenas como siempre. Gracias a todos también. Antes quisiera recordarles que la grabación de este webinar la van a poder ver en nuestra web, pero también se las van a enviar al correo en el cual se han registrado. Así que no se preocupen porque he visto ahí varios asistentes inquietos que no han podido conectarse desde el inicio del webinar o que no van a poder quedarse. Ahora sí, comenzamos con la rueda de preguntas. Una pregunta para Rocío y es referente a cuál consideramos que es la rentabilidad que debería tener, por ejemplo, deberían tener los activos en 3 años. Sé que es una pregunta difícil y muy precisa porque hay muchos tipos de activos, pero ¿qué nos podrías comentar respecto a las expectativas que puede tener alguien sobre general? Sí, a ver, ¿no? en realidad no podemos hablar de una rentabilidad objetivo definida para cada uno de los portafolios de las estrategias, ¿no? O sea, tenemos estrategias de renta fija, estrategias de renta variable,
y cada uno con una política de inversión particular y una estrategia puntual, ¿no? Entonces, no se puede hablar de una rentabilidad esperada genérica, ¿no? Tendríamos que entrar un poco al detalle de cada estrategia en particular. Y lo otro que quería comentar es, y que es lo voy a responder como una pregunta y yo misma me voy a responder, ¿ya? Porque hay muchas veces que los clientes dicen, pero este fondo rindió 20% el año pasado y ahora este año me está rindiendo 10, ¿no? Y en realidad es un punto que nosotros siempre mencionamos, que las rentabilidades pasadas no nos garantizan una rentabilidad a futuro. Nosotros como gestores podemos tener una idea en base a la composición del fondo, cómo se está moviendo el mercado, qué situación estamos teniendo. Tenemos una rentabilidad, digamos, objetivo a la cual podríamos llegar con esta estrategia, pero como mencionábamos a lo largo de las presentaciones, hay factores que muchas veces pueden ser temas políticos o temas, por ejemplo, de la pandemia que salió en un momento de la nada, nos sorprendió el mercado, que influyen en las rentabilidades que pueden tener este tipo de estrategias, ¿no? Entonces, realmente no se puede llegar a definir una rentabilidad estimada o esperada para un fondo en particular, porque hay muchas variables en juego, ¿no? Buenísimo. Otra pregunta, Rocío, es referente a por qué los bonos de renta fija han caído tanto, ¿no? ¿Qué nos puedes comentar allí? Sí, definitivamente ha sido, desde finales del año pasado, veíamos que la renta fija se iba golpeando y hay un tema, coyuntura internacional, que es este tema que ha afectado, digamos, a todas las economías en el mundo, que es el factor de la inflación. Y básicamente este factor de la inflación, una manera de que los bancos centrales la puedan controlar es subiendo las tasas de interés, ¿no? Entonces, este tema ha venido sonando mucho desde el año, finales del año pasado, y este año es cuando definitivamente vemos a una Fed que ya lo anunció, ¿no? Y que se vienen subidas de tasas a lo largo del año, y esto definitivamente ha impactado en la renta fija, en la valorización de los portafolios de renta fija, ¿no? Cris también lo mencionaba en algún momento, ¿no? O sea, normalmente cuando suben las tasas de interés se afectan los precios de los bonos y por eso cae. En el caso peruano ha pasado lo mismo, ¿no? No es ajeno a esta realidad que se vive internacionalmente, y nosotros también como Banco Central hemos visto que se están haciendo subidas de tasa, y y ahora en febrero y marzo se vienen otras subidas, entonces definitivamente van a ser meses volátiles en la renta fija, pero no quiere decir que esto va a ser algo permanente a lo largo del tiempo, ¿no? Sabemos que va a haber una volatilidad, el mercado ya comienza a interiorizar esta volatilidad y va a llegar un momento en que las rentabilidades se van a estabilizar, porque ya es algo que el mercado sabe, ya comienza a interiorizar, ¿no? Perfecto, Rocío. Acá hay otra pregunta que la voy a tomar yo y es referente a cuál es el capital mínimo que recomendamos para comenzar a invertir en los portafolios. Bueno, acá en realidad, como asesoría, les podría decir un punto muy importante que debemos tomar en cuenta antes de ir al número, es que este monto que vamos a invertir sea realmente un excedente con el que nosotros contamos. ¿Por qué? Porque para que se materialice un rendimiento esperado de una inversión, nosotros necesitamos tener un horizonte de inversión mediano, largo plazo, ¿no? Entonces, eso es un punto súper importante. Otro punto importante es que hoy en día, tal como lo mencionó Rocío, tenemos a través de TIVA ya algunos fondos, y van a venir muchos más que van a ir siendo aprobados con tickets mínimos de entrada de $100, entonces esto nos abre la puerta también a poder nosotros comenzar a tener ¿cómo se llama? De alguna manera la experiencia en inversiones de montos pequeños, y vayamos poco a poco, ¿no? Incrementando nuestro portafolio. Ahora, como asesoría, yo les digo, definitivamente cuando más grande es el portafolio, vamos a tener la oportunidad de acceder a más instrumentos de inversión, y eso va a ayudar muchísimo también a mejorar la diversificación del portafolio y a poder tener la oportunidad de acceder a ciertos instrumentos que nos permitan generar tal vez rendimientos en coyunturas especiales a los cuales no podríamos acceder con montos pequeños, sino donde tenemos que ser inclusive, por ejemplo, calificar para ser acreditados institucionales y otro tipo de cosas o requerimientos que se necesitan para acceder a esos instrumentos.
Entonces yo los invito en todo caso a invertir, a comenzar a invertir. Tienen la posibilidad de hacerlo de un monto pequeño, tienen la posibilidad de hacerlo a través de TIVA, y sobre todo con mucha conciencia, que tengan claro que es un excedente, que vayan poco a poco, ¿no?, probando un poco cómo se sienten cómodos, obviamente previa a la definición de su perfil de inversión, tal como hemos hablado al inicio, ¿no? Ahora, algunas preguntas para Cristel, y es referente, tengo varias preguntas respecto a las acciones de Estados Unidos, ¿no? Y muchas de ellas relacionadas a las acciones tecnológicas, y qué es lo que esperamos hacia adelante. ¿Qué nos podrías comentar, Cris, al respecto? Sí, esa pregunta es bien relevante. De hecho, vi por ahí también del Pictet Security, que es el fondo de seguridad, entre otros fondos. El de Europa, yo les he mostrado el rendimiento de enero de Europa, de Estados Unidos, de Asia, ¿no? Y todos han estado expuestos al mismo nivel de volatilidad o incluso un poquito más, ¿no? Entonces, ¿qué diferencia este periodo de volatilidad de los anteriores periodos que hemos tenido en el mercado en años pasados? Es un cambio, digamos, bueno, es el tema de la inflación, principalmente, ¿ya? El tema de la inflación está provocando como una especie de rotación de mercado de activos de mayor crecimiento a activos value, ¿no? Lo que se conoce como financieras y energías, principalmente. Si nosotros hacemos un corte, digamos, transversal por sectores, donde vamos a ver las mejores rentabilidades este año, es en energía y en financieras. De hecho, desde el último trimestre del año pasado ya se veía un poco esa tendencia. Ahora, ¿por qué es que esta rotación se está dando? ¿Por qué es que el growth o el crecimiento se está viendo más afectado? La palabra growth o crecimiento se refiere a crecimientos de muy largo plazo. Entonces, imagínense una empresa de tecnología que efectivamente es una empresa rentable, pero además su prospecto de crecimiento es de acá a 10 años, ¿no? O sea, tiene un plan de crecimiento de muy largo plazo. Cuando tú traes a valor presente todos esos flujos futuros, digamos, los traes a valor presente a una tasa pequeña, el valor de la empresa, digamos, es alto, ¿no? Cuando las expectativas de alza de tasa empiezan a desplegarse, digamos, dentro del mercado, entonces la tasa con la que trajiste a valor presente esos flujos futuros ya no va a ser una tasa pequeña, sino va a ser una tasa larga, específicamente la tasa de los bonos más largos aún, o sea, porque tiene que coincidir, ¿no? Entonces, como hemos visto, el incremento de las tasas del Tesoro americano se ha dado sobre todo en la parte más larga de la curva. Entonces, cuando traes a valor presente esos flujos a una tasa más larga, esos flujos, digamos, o la valorización de esa empresa va a valer menos, ¿no? Entonces, esa es como que la parte, digamos, teórica, técnica, de por qué se está viendo ese tipo de valorizaciones. Hay, por supuesto, también un componente adicional, que es el componente de una sobrereacción que siempre hay en el mercado, ¿no? Que se anticipa mucho más de lo que realmente termina pasando, y es por eso que también hemos visto como estos rebotes en los últimos días. O sea, febrero, creo que lo que da de febrero viene siendo un mes positivo. Veíamos día por día como algunas acciones subían 4, 7%, o sea, en un solo día, para que se den cuenta de que la magnitud con la que retroceden, que a veces es muy progresiva, de ahí cuando rebotan se puede dar de manera muy rápida, ¿no? Entonces es importante mantener la calma aún más en estos periodos de volatilidad, porque nosotros, por nuestro lado, estamos bastante convencidos de que los fondos que tenemos están bien posicionados para el futuro, ¿no? Y como les dije, es cuestión de esperar de que el mercado difiera un poco entre las acciones que efectivamente se vieron favorecidas por el mercado simplemente, de aquellas acciones que construyeron un modelo de negocio que es sostenible en el tiempo, perdurable, de acá a 10 años va a seguir existiendo, y que las valorizaciones efectivamente sí les han afectado, pero en el futuro, no sé si, no les diría que en marzo, quizás de repente más hacia la segunda mitad del año, los fundamentos van a volver a cobrar la importancia que deben tener, ¿no? Entonces, estamos bastante convencidos de que nuestros portafolios, si bien tienen un estilo growth de crecimiento, estamos hablando de quality growth, es decir, crecimiento de alta calidad, ¿no? Que no lo tienen todos, y la calidad la definen los flujos de caja que generan, las ganancias, los ingresos, la base de cliente, los contratos futuros. Y por el otro lado, en innovación, lo que les está pegando es el tema de las presiones
digamos, de supply, ¿no? De supply chain, que están presionando mucho en términos de costos de los insumos, en términos de llegada de los productos, etcétera, y eso está aumentando de alguna manera también sus costos, pero también esperamos que se pueda, digamos, relajar un poquito más hacia la segunda mitad del año, ¿no? Excelente, Cris. Otra consulta es referente a los CTFs. Nos preguntan si es que un cliente puede tener acceso a un ETF, ¿por qué tendría que elegir alguna de esas estrategias que hemos visto, por ejemplo, el Fondo de Acciones Estados Unidos o las Acciones Europa? Esa es una excelente pregunta y de hecho lo mencioné un poquito al inicio, ¿no? El ETF es un fondo también de gestión pasiva y el fondo mutuo es un fondo de gestión activa. ¿Cuál es la diferencia entre lo pasivo y el activo? El pasivo, tú accedes a un mercado general, accedes al beta, ¿no? Entonces, compras el ETF del S&P 500 y accedes al beta de Estados Unidos, compras las 500 acciones más grandes. Si compras tú el fondo, estás accediendo al alfa del mercado, es decir, que el hecho de poder aspirar a tener un retorno por encima del beta, por encima de lo que te da el promedio del mercado de Estados Unidos, o el mercado de Europa, o el mercado asiático, o cualquier otro mercado. A eso es a lo que aspira la gestión activa, ¿no? Y lo vimos en el consumo global, por ejemplo, en aquellos periodos negativos, el tema de la recuperación en el Fondo de Consumo Global, que durante la crisis del 2008 se recuperó en 3 años, mientras que el mercado se recuperó en 6. Entonces, para que se den cuenta también, eso es lo que yo les digo, que el mercado también empieza a peinar de las buenas de las malas compañías, ¿no? Entonces, la recuperación suele ser mucho más rápida en las buenas compañías de alta calidad que en el promedio del mercado. Entonces, en estos momentos donde el mercado está tan golpeado, es aún más relevante la gestión activa para poder aprovechar toda esa dispersión de rentabilidades y empezar a coger aquellas compañías que los modelos de negocio son bastante buenos, pero que por factores de mercado, o sea, generales, se han visto afectadas en términos de valorización. Ahora más que nunca es aún más importante la gestión activa que la gestión pasiva. Excelente, muchas gracias, Cris. Y una pregunta para Rocío, y tengo varias preguntas referente a la tributación para estos fondos que hemos presentado el día de hoy. ¿Cuál es el tributo, el impuesto, la tasa de impuesto que tiene que pagar un cliente? ¿Y cómo se hace este cálculo? ¿No? ¿Es sobre la ganancia? ¿Es sobre capital? Si el cliente tiene que ir a pagarlo, declararlo, pagarlo, ¿cómo funciona? Perfecto, gracias por la pregunta. Mira, los fondos que nosotros hemos visto ahora y los fondos que son de Credicorp Capital S.A.SAF son fondos que para personas naturales domiciliadas en el Perú están afectos a un impuesto, a una tasa impositiva del 5% sobre la ganancia de capital. Es decir, solo aplica cuando un inversionista tiene ganancia y la realiza. Y ahí quiero hacer una distinción, porque muchas veces vemos clientes que dicen, ya estoy ganando y tengo que pagar impuesto. En realidad no, es cuando hace un rescate al fondo mutuo y realiza esa ganancia, es cuando ahí recién aplica el impuesto a la renta del 5% sobre esa ganancia. Y el cómo se paga la SUNAT, en realidad, en el caso de la administradora, nosotros somos agentes retenedores de este impuesto. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que al momento que un cliente realiza un rescate, nosotros vamos a hacer el cálculo del impuesto a la renta sobre la ganancia que puede haber tenido de capital, y este importe nosotros lo vamos a retener y se lo vamos a pagar a la SUNAT. Entonces, con eso liberamos de alguna manera al cliente de toda esta carga administrativa que puede haber de tener que hacer el pago a la SUNAT, ¿no? Nosotros nos vamos a encargar de hacerlo, y cada una de estas estrategias que hemos revisado está dentro de esta condición. Inclusive yo les hablaba de la liquidación en el exterior, entonces ahí lo mismo, ¿no? Están accediendo a los mismos fondos, solamente que van a poder hacer un rescate en su cuenta offshore, ¿no? En su cuenta internacional en algún otro país, pero el importe de la tasa, mejor dicho, del impuesto a la renta va a seguir siendo el 5% sobre la ganancia de capital, y nosotros vamos a retener ese importe, igual que si fuese un abono en una cuenta local, ¿no? Excelente, gracias, Rocío. Hay otra pregunta, hay dos preguntas referente a TIVA. Una relacionada, nos comentan sobre las suscripciones. Nos dicen que no se puede hacer todavía para fondos mutuos mancomunados. No sé si estamos contemplando que hacia adelante podamos hacer suscripciones
para fondos mancomunados. Y la segunda es si lo que hemos comentado el día de hoy sobre liquidaciones en cuentas del exterior también se va a hacer con las suscripciones, o mejor dicho, con los rescates a través de TIVA. Sí, definitivamente sobre la primera pregunta, estamos trabajando en el desarrollo de una serie de funcionalidades para poder cada vez perfeccionar más la plataforma, y sí, definitivamente es algo que tenemos en la mira para poder implementar como próximos pasos, ¿no? Respecto al segundo punto de los rescates en liquidación offshore a través de TIVA, es algo que no lo vamos a tener implementado porque implica tener una serie de documentación que se tiene que firmar, y por eso es lo recomendable hacerlo con su funcionario o con el asesor de inversión, ¿no? No lo vamos a tener disponible a través de las plataformas. Ok, perfecto, Rocío. Y tengo acá una pregunta para Cristel, y es referente a la inflación. Debido a que la inflación está tan alta, nos consulta cuáles son esos fondos, ella de renta fija, que nos pueden ayudar a que esta inflación no nos afecte tanto. Ya tú nos has comentado del deuda flotante, no sé si quisieras reforzarlo, tal vez algún otro fondo que pueda ser interesante en esta coyuntura. Sí, o sea, yo creo que justo los dos primeros que hemos visto son los más propicios para este escenario de inflación, ¿no? Inflación y alzas de tasa de interés, ¿no? Específicamente alzas de tasa de interés en el caso del deuda flotante, porque como te digo, o sea, como las tasas se adecúan al incremento de las tasas que se están dando de referencia de la FED, entonces eso va a permitirnos a nosotros capturar eso dentro de la rentabilidad, dentro de los ingresos que genera, digamos, el fondo, y no tanto impactarnos como lo manda la teoría, ¿no? De hecho, la duración, recuerden que la duración es muy cercana a cero, entonces cuando es muy cercana a cero, la sensibilidad que el fondo tiene a los movimientos de tasa de interés es casi nula, ¿no? Entonces, eso uno. El segundo es, no lo he mencionado hoy día, pero es el fondo Deuda High Yield Global, que es un fondo que también históricamente se ha visto favorecido en escenarios de hacer tasas de interés. Puede tener un poco más de volatilidad en el camino de acomodamiento, digamos, hacia esa tendencia. Y el tercero es el consumo global, por la simple razón del poder de fijación de precios, ¿no? Acuérdense que hablamos de los activos intangibles difíciles de replicar que tenían todas estas compañías, y también el poder de fijación de precios como uno de los activos más importantes que se pueden tener en este periodo donde los costos están pasando también por un proceso inflacionario, ¿no? Entonces, esos tres diría que son como los que mejor se posicionan de cara a lo que puede pasar este 2022, digamos con razones comprobadas, ¿no? Técnicamente y fundamentalmente también. Perfecto, muchas gracias, Cris. Creo que ya estamos un poco sobre hora, son 10:25. En todo caso, muchísimas gracias, Cris, muchísimas gracias, Rocío, por las presentaciones y por toda la información que nos han brindado el día de hoy. Gracias también a todo el equipo de Nuerovac que ha hecho posible este webinar, y por supuesto a todos ustedes que nos han acompañado hasta este momento. Recuerden que a la hora del término de retirarse del webinar les va a salir un pop-up, una ventana con una encuesta. Les pedimos por favor que la contesten, y muchas gracias por acompañarnos, que tengan un excelente día. Muchas gracias, Yasmín, muchas gracias, Rocío, por la invitación. Gracias a todos, gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Buen día. Hasta luego. Chao.